hasta acá mismo. Seguimos. Déjenme ver Milashon Torah, Sheikar mitzvot y lishbot. Y nosotros vemos de la Torah que el principal objetivo de esta mitzvah es el descanso. Verag mitochkach nimshech mitzvot afkarat aperot vagdashatan lachila. Y solo por el descanso de la tierra, que tenemos que darle a la tierra este descanso, van a aparecer estas mitzvot que nombramos antes, de que entender que no hay dueño en la tierra, ninguno de nosotros es el verdadero dueño de esta tierra. Entonces, cuando crezcan frutos en una tierra que no tiene dueño, le pertenecen a todos, no es de nadie. Y segundo, que en verdad esta tierra pertenece a Dios. Entonces la santidad de dar frutos va a ser especial y va a tener una santidad especial para recordar que esta tierra realmente todo pertenece a Dios. Y dice así, está escrito en el versículo Levítico 25. Vaikra Kavhei, Kita vuela Aretz. Cuando ustedes lleguen a la tierra, dice Dios en la Torah, Asher ani noten lahem, que yo les doy a ustedes, Veshavta Aretz Shabbat Lashem, y descansará la tierra, Shabbat para Dios, es como un Shabbat para Dios. Sheshanim Tisra Sadeja, 6 años, se parece al lenguaje cuando está hablando 6 días trabajarás, y el 7º descansarás. Acá dice, Sheshanim Tisra Sadeja, 6 años sembrarás tu campo, Sheshanim Tismor Carmeja, y 6 años cosechará las uvas del viñedo. Veasarta tu bota y recogerá ¿cómo se dice? Todo lo que sale del campo, el fruto, ¿cómo se dice cuando lo que sale? La producción del campo, no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda? La cosecha. La cosecha, lógico. Uveshana Shvi Shabbat Shabbaton. Y el 7º año, Shabbat Shabbaton, es un Shabbat. Y el Aretz será para la tierra. Shabbat Lashem es un Shabbat para Dios. Sadeja, tu campo, Lotisdra, no será sembrado. Becarmeja Lotismor, y tu viñedo no podrás cosechar. Etzefías que tzirja Lotixor, y todas las plantas y la siembra que crece sola. A veces creció una planta sola que está dando fruto. Todo eso se llama Safiach, que tzirja Lotixor, tampoco puedes cortarlo. Betan veines direja, Lotifsor, Shanat Shabbaton y el Aretz. Y todas las frutas que tú dijiste a los demás, no se metan acá al campo, en mi campo, y no toquen nada. Este año será todo para todas las personas. No tendrá dueño. Veaitá Shabbat Aretz lahem leochla, lejau leabdejau leamateja. Y será el Shabbat de la tierra para comer sus frutos, para que tú los comas, tus siervos, tu sierva, la gente que trabaja contigo, los que viven acá, todos los que viven contigo. Y para el animal que vive acá, será todos estos frutos para comer. Y vamos a ver, estamos solo en la introducción del Rab, después todo esto lo vamos a ver con más detalle. Dice así el Rab, hay gente que pensaba que la Shemitah es para que todos puedan comer por igual. Como este año no tiene nadie dueño de la tierra pasa a ser de Dios, para recordar nuestra verdad que estábamos hablando. Entonces nadie es dueño y los frutos no son tuyos ya. Hay quienes pensaban que la mitzvah esta, como va a explicar el Rav Eliezer Melamed, es para que todos coman por igual. Pero él dice, esta explicación para mí no es muy clara.
Y va a dar la otra explicación que él cree. Pero vamos a leer la primera por mientras. Omnam yesovrim, shekar megamat ashvit, sheyochrum kulam beshabe meaperot. Hay quienes decían que esto es para dar una igualdad en el pueblo, para que todos hoy puedan comer todos por igual, se sientan todos iguales. Ulam befual, pero en verdad. Veikvot y suras riabas, mira, yevula shivi, ayamet un samnot. Pero si tú piensas bien, por la prohibición de sembrar y de cortar el viñedo, Shekem Beder Esklal, Rov Nikar Shel Kola Ibul, Asadot, Migidulim Hachinatim Shel Tuba. Y dice el Rav, que en verdad si te pone a pensar bien, la siembra principal de tu campo generalmente son productos que son que crecen en un año. El trigo, todo tipo de legumbres, son cosas que se plantan en el año y crecen en el año. Esa es la mayor producción que los agricultores tenían. Y verduras. Pero este año, cuando empieza el año sabático, ya no se puede plantar nada. Ni se puede, ¿cómo se llama? Cortar, como dijimos antes, o el viñedo. Entonces, la cantidad de producción del campo va a ser pequeñísima. Porque generalmente nosotros, ¿qué sacamos del campo? Toda la verdura, el trigo que plantamos este año, lo cortamos y tenemos esta producción. Pero este año no se va a poder plantar. Entonces dice el Rab, pero este año no se va a poder plantar todo esto. Y también dice el Rab, como en los árboles, tú no puedes cortar las ramas, podar los árboles y trabajar los árboles también para que den una producción mejor, como lo hace todos los años para que la producción sea buena. No puedes tocar los árboles, están ya plantados de antes, los dejan nomás, que den su producción normal, pero tú no los puedes trabajar para que den más. Entonces, todas las legumbres, el trigo y todo esto no lo va a poder plantar. Y la producción de los árboles no va a ser tan buena porque no trabajaste los árboles para que ellos den más. Dice el Rab, Nitan Larich, Shaibul Shetzamach, Meatmo Beshvita ya, Esrimajus, mi Bul Sharashanim. Y una estimación que da el Rab, dice, yo creo que la producción del campo normal va a ser un 20% de lo que era en cualquier año normal. Entonces, si la producción es tan pequeña, entonces no está pensando la Torá en la igualdad de que todos puedan comer por iguales, no era el objetivo verdadero, porque si así, hubiera dicho solo que, ¿cómo se llama? Este año no hay dueños, pero trabaje la tierra para que salga una producción que puedan comer todo. Pero la producción por el año sabático, por lo que se prohibió, va a ser pequeñísima, 20% más o menos. Entonces no puede ser que esa era la idea de la Torá, como explicaron algunas personas, cuando querían explicar cuál era el objetivo de la Torá cuando nos dio esta mitzvah. Y ahora el Rab sigue explicando y dice, no, lo que yo creo de verdad, que el objetivo, como explican muchos sabios, era el descanso de la tierra, como va a decir ahora. Ashvita y Lashem. En verdad, este descanso, como vimos en los versículos que leímos antes, y Lashem es para Dios. Amru Jajamín, dijeron los sabios en el tratado de Sanedrín, Amar a Kadosh Baruj Hu le Israel, dijo Dios a Israel, Saru Shesh, Bishmitu Sheva, planten 6 y dejen el séptimo. Kedei Shetedu, para que todos sepan, Shearet Sheli, que la tierra es mía, como dijimos al principio. Así dice la Gemara. Vaya Zenistayon, Kashemot, y esta realmente, como estábamos hablando antes, es una prueba tremenda. Kikara Panasá Aitame Abodata Sade, porque la principal, ustedes pueden creer lo que era un pueblo, que su principal fuente de vida era del campo.
Y ahora le dicen a este campesino, a este agricultor, que un año entero no puede plantar, sembrar y trabajar la tierra. Betiltá Torah al Israel, y le dijo la Torah a Israel, Sheyaminu Hashem, que ustedes tienen que creer y tener fe en Dios, Shelambrot, Yeshivato, Sheyavtu, Mimelech Tzadutem, Shana Shlema, que aunque van a parar el trabajo del campo por un año entero, Iskule Braja, van a tener bendición suficiente, Beshar Ashanim, Benei Beitam lo Yarbul Elechem, y toda la familia no va a sufrir de hambre. Nosotros hoy día, ¿cuántos trabajan en el campo? Hay todo tipo ¿cómo se llama?, de negocio hoy día, de parnasá. El campo realmente es pequeño hoy día para la mayoría de la gente que está ocupada y ganándose su parnasá, su vida. Pero en ese tiempo, uno puede imaginarse lo que era una mitzvah, así era casi una locura. Que todo el pueblo, no es un Shabbat de un día, es un año entero. ¿Qué van a pensar? ¿De qué vamos a vivir? Pero esta confianza que tiene el pueblo después de que vio toda la relación con Dios, todos los milagros que Dios nos hizo, nosotros fuimos capaces de recibir sobre nosotros esta mitzvah tan grande. Ambru Jajamim, y dijeron los sabios así, Shal Shombrei Shvi'it Neemar, el versículo que está escrito, que generalmente se explica para los ángeles, que está escrito en Salmos 103, dice así, Varhu Hashem Malachab, bendigan a Dios ángeles, Giborei Koach, de gran fortaleza, Osei de Baró, Lishmoa Bekol de Baró, hacen sus palabras de Dios, la palabra de Dios, y escuchan la palabra de Dios. Es lo que dicen los sabios, que nosotros cuando estuvimos en el monte Sinai, que dijimos, Naseh benishma, haremos y escucharemos, dijo Dios, que Él le enseñó a mi pueblo, a mis hijos, el secreto que cumplen los ángeles, que es este mismo versículo. Dice, Osei de Baró, Lishmoa de Baró. Hacen su palabra y escuchan la palabra. Este versículo está escrito para los ángeles. Pero miren lo que dicen los sabios. Dicen así. ¿De quién está hablando este versículo? Dijimos de los ángeles, dijimos del monte Sinai. Ambru Jajamim, que los que cuidan el Shemitah, el año sabático, ellos son los ángeles. Porque ellos son los que se apuran y tienen confianza real y con todo su corazón con Dios, que Dios les va a ayudar. Porque ellos durante un año completo, Yom Ahar Yom, día a día, Jodesh Ahar Jodesh, mes después de mes después de un mes y después del otro mes, Emroim, Etzadotem Mufkarim Be Sharim Prutzim. Ellos ven también, ¿qué ven? Algo que debería haber causado algo terrible. Mi campo, que yo lo he cuidado tanto, lo he trabajado tanto, este año se mete cualquier persona y saca los frutos que yo tanto he trabajado. Y él día a día ve esto, que esto no es mío, y tengo que abrir la puerta y no puedo reclamar, no puedo decir nada, y tengo que tomarlo todavía con alegría. Veilotem Mufkarim, Uperotem Nehalim, y toda la producción de este año, campo entero, la pierdo y la toma cualquier persona. Ha sido una prueba realmente tremenda. Por eso, ese versículo de los ángeles, de cómo se comportan los ángeles, es para los que cuidan el Shemitah. Ven Kovshimet Yetzram Beshotkim. Así dice en Baikra Raba, en el Midrash de Baikra, de Levítico. Y ellos ven esto y se quedan callados y lo aceptan. Ellos son como ángeles.
algo especial realmente. Seguimos un poco más.